vamos a aceptar a su última compañera. Y si alguien más quiere unirse, bienvenido. Ok, una vez más, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos al equipo de lenguaje, a la materia de lenguaje. Estamos siempre tratando de darles el mejor servicio posible en cuanto a conocimientos, ¿ya? De hecho, a cualquier carrera que ustedes vayan a ingresar de humanidades, lenguaje va a ser siempre la parte más emocionante de su tiempo de estudio en la universidad. Y de alguna manera esto que estamos avanzando les va a servir en el proceso de desarrollo de su carrera también. ¿Listo? Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a esta nueva jornada con el nuevo tema que tenemos. Aquí está, se los presento. Ya, aquí está. Es la unidad número 3, la que vamos a trabajar hoy. Se llama morfología de la palabra. Es la primera parte de, de este tema llamado la morfología de la palabra. Cuando ustedes escuchen la palabra morfología, viene de que les venga a la cabeza la palabra transformación. ¿Listo? Transformación. Morfología o en algún caso también puede venir de morfosis, que significa transformación también, ¿ya? Y aquí vamos a ver cómo la palabra puede transformarse, puede adquirir nuevas formas si se le añaden ciertos elementos a una palabra, ¿ya? Gracias a Dios, nosotros manejamos y hablamos un idioma llamado el español, ¿ya? Que es muy amplio, por eso les digo, gracias a Dios lo hablamos. Y imagínense si nos tocaría aprender el español sin ser hablantes y querer aprenderlo, nos costaría un poquito porque no es un idioma sencillito de aprenderlo a la primera, ¿no? Por eso es que los estadounidenses que quieren aprender el idioma muchas veces se topan con muchas barreras, ¿no? Y los escuchamos hablar hasta chistoso muchas veces. Es porque el idioma es muy complejo y aquí vamos a ver en morfología de la palabra cuán complejo puede ser nuestro idioma. ¿Ok? Comencemos entonces. Número 1, vamos a ver qué es morfología. La morfología es una rama, ¿listo? Es una rama que pertenece a la lingüística. La ciencia mayor es la lingüística y la morfología es una parte de la lingüística, es una pequeña ramita de la lingüística, que se va a encargar de estudiar la forma que tienen las palabras, ¿ya? La forma específica que adquiere cualquiera de las palabras que tenemos en español. Dentro de estas formas vamos a ver sus variaciones y sus derivaciones en cuanto a una palabra. Es decir, ¿ya? Su estructura gramatical en sí, eso es lo que va a estudiar la morfología, cómo está estructurada gramaticalmente una palabra. Por ello, esta disciplina tiene como centro de estudio, su objeto de estudio de esta disciplina llamada morfología, son los morfemas. ¿Listo? Es decir, la morfología va a estudiar los morfemas. Cuando ustedes escuchen el término morfema, pertenece a la rama de la lingüística llamada morfología, ¿ya? Toda palabra va a estar entonces compuesta por morfemas. ¿Y cuál es la ciencia que va a estudiar los morfemas? La morfología. Y la morfología es una rama de la ciencia mayor llamada lingüística. ¿Ok? Les presento ejemplos. En la palabra empanada, vemos que la palabra empanada está compuesta por 3 morfemas. El morfema, en este caso el morfema prefijo em, un morfema, un lexema que es pan y otro sufijo que es ada. Entonces la morfología va a decir que la palabra empanada está compuesta por 3 morfemas. Eso es lo que hace la morfología. Estudiar, ver, analizar la estructura gramatical de una palabra. ¿Listo? ¿Cuántos morfemas componen una palabra? Te sigo presentando ejemplos. Anochecer. Anochecer es otra palabra que tiene 3 morfemas. A, que es un prefijo, noch, que es el lexema o la raíz, y eser, que sería el sufijo. Más adelante vamos a desglosar prefijo, sufijo, a qué se refiere con todo eso. Ahorita veamos
que la morfología se va a encargar de estudiar la estructura básica de una palabra, la estructura gramatical. ¿Qué elementos componen una palabra? Y aquí vemos que los tres elementos son prefijo, lexema y sufijo, ¿no? Así de sencillito. Al estudiar la forma de las palabras, la morfología analiza todo el conjunto de morfemas que la componen, ¿ya? Y además de estudiar todo ese conjunto, va a estudiar las reglas de combinación posibles que va a tener una palabra, porque todas las palabras van a obedecer a ciertas reglas de combinación. ¿Listo? Entonces vamos a encarar esto más adelante. ¿Ok? Entonces quedémonos con que, primero, morfología es una rama de la ciencia mayor llamada lingüística. La morfología se va a encargar de analizar o de estudiar los morfemas. Y los morfemas son cada pieza, cada elemento que conforman una palabra. ¿Listo? Entonces, una palabra va a estar estructurada gramaticalmente por morfemas. Estos morfemas van a obedecer a ciertas reglas de combinación. Nada más, eso estudia la morfología. Ahora, se distinguen dos planos o dos esferas de análisis. En principio, diferentes. Primera, está relacionada con la formación de palabras o de las palabras y tiene esta siguiente estructura: morfemas, lexemas, prefijos y sufijos, sus tipos y familias de palabras. Luego vamos a ver, antes les voy a poner ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos la palabra anaranjado. Dice que vamos a hablar de la relación entre morfemas de tipo lexema, morfema de tipo prefijo y morfemas de tipo sufijo. En la palabra anaranjado tenemos tres componentes. A, que es prefijo, naranja, que es la raíz, que es el lexema, y el sufijo ado. Entonces, esta palabra está compuesta por tres morfemas. La segunda categoría que vamos a ver tiene que ver con la creación de palabras. Perdón, desde las palabras simples, pasando por las palabras compuestas, continuando con las palabras derivadas y pasando por las palabras parasintéticas. Esa es la segunda categoría que vamos a ver en cuanto a morfología. ¿Listo? La primera categoría que tiene que ver con estructura interna de las palabras, ¿ya? Lexema, prefijo y sufijo. Y la segunda que tiene que ver con derivación o creación de las palabras, ¿ya? Cómo se crean o cómo se arman o forman las palabras. Por ejemplo, flor. Tengo la palabra flor y de flor va a resultar florero, florista, florería. Aquí vemos que florero, florista y florería son palabras que salen o resultan de la palabra flor. Entonces, son palabras derivadas, ¿listo? Que surgen en base a una palabra, a una palabra simple en este caso. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver entonces de aquí en adelante, ¿ya? Estas dos clasificaciones, estas dos esferas de análisis, estos dos planos de análisis de la palabra. Continuemos. Veamos entonces los morfemas. Los morfemas son unidades mínimas que tienen significado. Cuidado, cuidado, ya, cuidado que más adelante vamos a ver un poquito de otra terminología, ya, y cuidado con confundirnos. Morfemas, recuerden que son unidades mínimas con significado, o sea, son significativas. ¿Listo? Estas unidades. Y los morfemas son estudiados por la morfología. Y la morfología es una rama que pertenece a la ciencia mayor llamada lingüística. ¿Ok? Entonces los morfemas van a componer a las palabras, forman parte de las palabras. Dentro del concepto de morfemas se aglutinan otros conceptos menores o conceptos particulares que son el lexema, el prefijo y el sufijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos vamos a encontrar morfema lexema, morfema prefijo y morfema sufijo. Nos podemos encontrar en una palabra. ¿Ok? Y ahora ya vamos tomando forma en terminología. Cuando hablemos de morfema, estamos hablando de unidades mínimas que tienen significados. Y vamos a encontrarnos tres morfemas posibles en una palabra: el morfema lexema, el morfema prefijo y el morfema sufijo. Por ejemplo, morfemas. Aquí tienen
Reinventar. La palabra reinventar está compuesta por 3 elementos. Por ejemplo, re, prefijo, invent, lexema y ar, sufijo. ¿Listo? Entonces aquí tienen los 3 elementos. Esta palabra está compuesta por esos 3 morfemas. El morfema prefijo, el morfema lexema y el morfema sufijo. ¿Listo? Entonces ya saben en esta situación que los morfemas son unidades con significado propio y que van a estructurar palabras, van a llegar a formar parte de las palabras y generalmente vamos a encontrarnos estos 3 morfemas, el morfema prefijo, el morfema lexema y el morfema sufijo. Aquí les voy a poner un dato. Siempre que ustedes separen en morfemas las palabras, no en sílabas, cuidado con confundir con las sílabas son, ya los vimos, ya las vimos. Los morfemas se separan con rayitas, ¿ya? O con guioncitos, si ustedes quieren. Por ejemplo, aquí en re vemos este guión delante, después de la palabra re, o después del prefijo re, ¿sí? Esa rayita indica, o ese guioncito va a indicar eh, que después de ese guión yo puedo poner más palabra ahí, añadir un lexema en este caso ahí, ¿no? Y quitar la rayita cuando escriba la palabra completa. Esa rayita solamente indica que después de re puedo añadir más palabra ahí, puedo añadir más componentes ahí. Eso significa, ¿listo? Y en invent, fíjense en invent, que es el lexema, también aparece una rayita después de invent. ¿Qué quiere decir esa rayita o ese guión? Sencillamente que yo puedo seguir añadiendo más elementos ahí. ¿Listo? Puedo seguir añadiendo más elementos ahí, más elementos para formar una palabra. Y fíjense en el sufijo ar. La rayita ya no aparece después de ar, sino antes de ar. Quiere decir que ar va a poder pegarse a otra estructura anterior. Y después de ar ya no va a haber más posibilidades de pegar otra estructura. ¿Ya? Entonces, por eso se usan guiones para separar los morfemas. ¿Listo? Y los guiones no se colocan donde uno quiera, sino si es prefijo, el guión va a ir después de la estructura. En este caso, re, guión. Si es lexema, va a depender en tu análisis. Si no hay ninguna otra palabra después del lexema, entonces no va la rayita después del lexema, sino antes. En este caso, sí, en invent el guioncito va a ir pegado a invent porque después de invent se puede añadir otro elemento. Y en el sufijo, en los sufijos siempre el guioncito va a ir antes de la estructura, es decir, guión ar. ¿Listo? Bien, los morfemas entonces son 3 hasta el momento. Morfema prefijo, morfema lexema y morfema sufijo. Sigamos. Clasificación de los morfemas. Desde el punto de vista de su distribución en la cadena del habla o en la cadena hablada, los morfemas son de 2 clases. Aquí te los presento. 1, los morfemas lexemas. 2, los morfemas afijos. Aquí ya, miren, ya vamos metiendo más elementos. Por eso me gusta darles así de a poquito, empezar de lo básico e ir añadiéndole ya más elementos. Aquí te voy a añadir un elemento nuevo. Por un lado están los morfemas lexemas que también son llamados raíces o raíz, ¿ya? Se llama raíz, ¿por qué? Porque sencillamente a partir de esa raíz yo puedo añadir más elementos, prefijos o sufijos y construir más palabras. Por eso se llama raíz, por eso se llama lexema. ¿Listo? Mientras que en el segundo plano tenemos a los afijos. En este caso, dentro del grupo de los afijos están los prefijos y sufijos. ¿Ok? Aquí ya te voy agrandando el panorama. A ver, quiero que entiendan bien clarito. Los prefijos y los sufijos van a pertenecer a un cajón llamado afijos. ¿Listo? En ese cajoncito van a estar metidos los prefijos y los sufijos, ¿ya? Es la categoría mayor. Dentro de los afijos nos encontramos prefijos y sufijos. ¿Y cómo se llamarían
estos morfemas generalmente. Legalmente tendríamos que decirles morfema lexemas por un lado y por otro lado están los morfemas afijos. Dentro de los morfemas afijos tenemos los morfemas prefijos y los morfemas sufijos. Así de sencillito, ¿ya? Te presento una ilustración para entender mejor. Aquí, por ejemplo, tengo la palabra internacionales. Internacionales. Así de sencilla, es una palabra que nosotros conocemos y la usamos. Aquí tenemos los afijos, por ejemplo. Fíjense, tenemos el afijo, el prefijo que es un afijo al mismo tiempo, porque el prefijo está dentro del afijo, ¿ya? Inter es el prefijo. Luego tenemos el lexema, que es nación, ¿ya? A partir de esa palabra nación, yo puedo añadir más elementos y construir nuevas palabras. Por ejemplo, naciones, nacionalidad, ¿ya? Fíjense, nacionalidad, naciones, nacioncita, ¿no? Yo puedo seguir añadiendo más después de ese guioncito y voy construyendo nuevas palabras. Por eso se llama lexema, porque es la base, es la raíz sobre la cual yo puedo añadir más elementos, prefijos o sufijos, para construir y armar nuevas palabras. Por eso se llama lexema, ¿ya? Y luego otra vez tenemos un grupo de afijos. En este caso, al, que es sufijo, y es, que vendría a ser otro sufijo. ¿Listo? Entonces, ese es el panorama que te presento acá en cuanto a morfemas. ¿Listo? Los prefijos y los sufijos van a pegarse siempre a un lexema. ¿Ya? Siempre van a ir pegados a un lexema y van a pertenecer a la categoría de afijos. ¿Ok? Nada más. Veamos el morfema lexema. También se conoce como raíz, esto ya les había dicho, porque es la base, ¿no? Para construir cualquier otra palabra. Y es la parte común a todas las palabras afines al lexema. Este morfema viene a ser el centro de la expresión y de la formación del significado léxico. Es decir, para construir plenamente el significado de una palabra, yo necesito tener un morfema lexema o un morfema raíz, ¿ya? Porque constituye el núcleo del significado, el núcleo semántico de una palabra. Por ejemplo, tengo la palabra, aquí tengo blanco, blancote, blancura, blanquear. ¿Qué tal? Tengo 4 palabras que vienen o que comparten un mismo lexema. El lexema aquí es blank, lo que está resaltado con rojo. Blank. En base al lexema blank, yo puedo añadir otros morfemas, en este caso el morfema sufijo, blank o, blanc ote, blanc ura, blanquear. Se dan cuenta que el lexema no varía, permanece el mismo lexema en las 4 palabras, ¿sí? Lo único que se va a variar ahí es el morfema sufijo para construir una nueva palabra con un nuevo significado. Blanco hace referencia a un color. Blancote es un color, pero mucho más intenso si yo le añado ote, blancote, ¿no? Blancura, ¿ya? Sí, seguimos hablando de color, pero ya con otro tinte de significado, ¿ya? Bien, entonces ahí está. Eso es un lexema. Un lexema es la raíz. Un morfema lexema es la raíz, es la base sobre la cual yo voy a añadir o un prefijo o un sufijo para construir una nueva palabra. Sigamos. Los morfemas lexemas son infinitos. En español no hay una cantidad exacta de morfemas lexemas porque nuestras palabras también son infinitas, ¿ya? Pero eso sí, son siempre la base o la raíz para crear nuevas palabras. No existen de un modo aislado. Es decir, una raíz o un lexema no puede aparecer solo. Necesita de morfemas prefijos o morfemas sufijos, ¿ya? Si no, no tendrían sentido, no encontrarían el significado pleno. Por ejemplo, nosotros no podríamos decir, pásame mi polera blanca, ¿no? Imposible. Tendría que decir, pásame mi polera blanca, ¿no? Blanca. Blanc, no nos entendería nadie si yo ando diciendo por el mundo blanc, negre, ¿no? Noche en vez de noche, ¿no? Entonces ahí encontramos la lógica de que un lexema no puede aparecer solo
o sueltos sin el acompañamiento de un prefijo o un sufijo, ¿ya? Y los afijos, prefijos y sufijos siempre van a acompañar a un lexema, ¿ok? Ahora veamos los morfemas afijos. Recuerden que son unidades mínimas que tienen significado, ¿ya? Los morfemas todos van a tener significado y que además van a formar o van a rodear a un lexema. De eso ya hablamos hace ratito y van a estructurar, componer nuevas palabras. ¿Listo? Los morfemas afijos pueden preceder o seguir a un lexema, ¿ya? Con la finalidad de variar la significación de estas palabras. Son acompañantes secundarios que tienen como única finalidad modificar la idea general del lexema, ¿ok? Te presento ejemplos. Tenemos aquí silla, sillón, ensillar, sillita. Ya saben que el eczema es lo que está con rojo. Sil, 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 sil. ¿Listo? Solamente en ensillar dejé el eczema ahí con color azul, ¿ya? Porque quería resaltar en este caso el prefijo y el sufijo, ¿ya? Pero fíjense que el eczema se mantiene. Sil, 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 en las 4 palabras. Ahora, veamos los morfemas afijos. En silla, el morfema sufijo es A, está con azul. A. En sillón, el afijo o morfema sufijo es on. En ensillar tenemos el prefijo en y el sufijo ar. Esta palabra tiene prefijo y sufijo. En sillita tengo el sufijo ita. Es decir, ahí está el morfema afijo. Ahí están los morfemas afijos. ¿Listo? Lo que quiero que quede clarito es que dentro de los afijos están los prefijos y los sufijos. De eso no se olviden nunca, ¿ya? No es que los afijos son otra categoría, no. Dentro de los afijos tenemos a los prefijos y sufijos, ¿ya? Cuando ya estén dentro de la universidad van a aprender y conocer otros afijos. Por ahora necesito que conozcan solamente prefijos y sufijos, ¿ya? Entonces fíjense que los prefijos o sufijos van a ir pegados al lexema para darle un nuevo significado o formar una nueva palabra. ¿Listo? Ensillar, sillón, silla, sillita. Tienen el mismo lexema, pero distintos prefijos o sufijos que le dan o construyen una nueva palabra con nuevo significado. Bien, esos son los morfemas afijos. Sigamos. Los afijos no poseen significado léxico, ¿ya? Independiente. No pueden existir sin la presencia del lexema o raíz, ¿ya? Su significado puede ser de la forma en la que a continuación les voy a presentar. ¿Qué quiero decirles con esto para que quede clarito? Decíamos que en morfología los morfemas sí tienen significado, su estructura sí va a tener significado, pero ahora quiero que entiendan bien. Sí va a tener significado, pero cuando se una a una raíz o a un lexema, va a completar el significado pleno de la raíz. ¿Listo? Si yo pongo, por ejemplo, un recalentar y solamente digo re, nadie me va a entender, a pesar de que re va a tener significado. Por ejemplo, re es volver a hacer, significa volver a hacer. En cualquier palabra que tú le añadas re, siempre va a significar volver a hacer. Por ejemplo, recalentar, volver a calentar. Rehacer, volver a hacer, ¿no? Entonces, reciclar, ¿no? De alguna manera también va a ser volver a utilizar, ¿cierto? Entonces, fíjense acá que re solito no va a servir de nada, pero si ya lo uno a otra palabra, ahí va a completar el significado que se tiene. Por lo tanto, los morfemas en ese sentido sí tienen significado, pero si los dejo sueltos, no van a tener significado neto, ¿sí? Necesitan unirse a una raíz o a un lexema para tener un significado pleno. A eso me refiero. Entonces, vamos a ver, no pueden existir sin la presencia de un lexema o una raíz, no se olviden de eso, y su significado puede ser, por ejemplo, gramatical derivado o gramatical derivativa, ¿ya? Que son los formadores de palabras derivativas o derivadas, si ustedes quieren. Dos, gramaticales propiamente son indicadores de género y número, ¿ya? Aquí sabemos si es femenino, masculino, singular, plural. Y aquí te presento ejemplos.
Por ejemplo, niño, niñas, aniñado. Fíjense, el lexema es ninj, hasta la ñ, hasta ahí llega el lexema. Pero ya le voy a añadir un sufijo a cada lexema. Y tengo niño. Ese sufijo me indica género masculino. Y si yo cambio a la A, diré niña y me va a indicar la A, género femenino. Y fíjense, si le añado S a niñas, tendré ya, la S me va a marcar el plural, ¿sí? La S me marca el plural, así de sencillo. Entonces, la palabra niñas tiene un lexema, ¿ya? Tiene un sufijo de género y tiene un sufijo de número, ¿ya? Tiene ahí dos sufijos en este caso. Y estos sufijos son gramaticales. Y en aniñado tendría el prefijo a, la raíz niñ y el sufijo ado. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Los afijos, según el lugar que van en la palabra, se van a clasificar en prefijos, sufijos e infijos. Nosotros vamos a ver en este tema solo prefijos y sufijos. No vamos a ver infijos, no vamos a ver interfijos que existen también porque no van a entrar en su examen. Lo más importante es que conozcan prefijos y sufijos, ¿ya? Ya cuando estén dentro de la universidad verán estos otros elementos y así lo ven conveniente sus maestros dentro de la universidad, sus catedráticos. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos, vamos a analizar estos dos elementos a continuación. Los prefijos son morfemas afijos, no se olviden que pertenecen al grupo de los afijos, que van precediendo al lexema, es decir, que están antes del lexema y le dan un significado genérico a la palabra que va a tenerlo en su estructura. Los prefijos son morfemas potestativos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden aparecer o no en las palabras. No es obligatorio que una palabra tenga prefijo. Va a depender si la palabra lo requiere o no lo requiere, ¿sí? Por ejemplo, en la palabra hacer no hay prefijo, hacer. Pero si yo digo rehacer, ahí ya necesita un prefijo la palabra. Ven que ahí ya lo requiere la palabra. Entonces, no es obligatorio que las palabras tengan prefijo sí o sí. No hay una obligatoriedad, ¿ya? Si la palabra lo requiere, lo tendrá, lo añadirá. ¿Listo? Por eso son potestativos. Sigamos. Por ejemplo, desconectar. Aquí tenemos la palabra conectar y si necesito decir desconectar, que es quitar, ¿no? Es lo contrario a conectar, entonces yo necesito un prefijo. Y en este caso el prefijo es des. Incondicional. Condicional es la palabra, ¿ya? Opuesta a incondicional. Entonces, necesito un prefijo en este caso y el prefijo aquí es in. Releer, lo mismo. Leer se opone a releer, ¿no? Releer es volver a leer en realidad y aquí tenemos el prefijo re. ¿Listo? Ahí están, así se usan los prefijos en español, de esta manera. Atraer, por ejemplo, igual, ¿no? A es el prefijo en este caso. ¿Listo? Se dan cuenta de la forma en la que sí se manejan o se trabajan los prefijos en este caso. Sigamos. En algunos casos, un mismo prefijo puede presentar variantes en su forma, pero con el mismo significado. ¿Ya? Cuidado con dejarse engañar con esto. Por ejemplo, intolerante, ¿no? Significa que no, es lo opuesto, ¿no? Que no tolera nada. Eso significa intolerante. El prefijo es in. Por ejemplo, impago significa que no has pagado. Se dan cuenta que im es muy parecido a in, ¿no? Que no se ha hecho o que no se soporta o que no se ha pagado en este caso, impago. Intolerante que no se soporta, ¿no? De alguna manera hay una parte negativa en los dos prefijos. Pero también se puede usar ilegítimo, ilegítimo que no es legítimo, ¿no? Entonces, fíjense que un mismo prefijo puede aparecer en distintas formas in, im, i. Así de sencillo. ¿Ya? Los prefijos están clasificados en dos grupos. Prefijos significativos y prefijos raíces.
Esos son los dos grupos en los que se clasifican los prefijos, ¿ok? No se olviden entonces que un prefijo puede aparecer en distintas formas, ¿ya? Pero van a tener el mismo significado. Intolerante, impago y legítimo. In, im, y, las tres formas van a significar que no pertenece, que no se ha hecho, que no se ha realizado o que no se hace algo, ¿no? Intolerante, que no se tolera algo. Impago, que no se ha pagado algo. Y legítimo, que no pertenece o que no es legítimo, ¿no? Ahí están. Ahí cobran el mismo significado los tres prefijos. Ahora veamos las dos categorías, prefijos significativos y prefijos raíces. Los prefijos significativos son morfemas que siempre van a ir antes del lexema, anteceden al lexema, ¿ya? Y portan un significado siempre objetivo en la palabra que la va a conllevar o que va a tener en su estructura un prefijo. Se caracterizan porque ellos ayudan a formar las palabras derivadas y no pueden aparecer solos. Otra vez les vuelvo a repetir acá. No pueden aparecer solo los prefijos. ¿Por qué? Porque no vamos a entender o no van a tener su significado que van a tener cuando se unen a una palabra, ¿ya? Sino que siempre van a ir prisioneros, presos o trabados, si ustedes quieren, en los sustantivos, los adjetivos y los verbos, especialmente en estas tres categorías. Por ejemplo, aquí te voy a presentar ejemplos. Tengo el prefijo a o at. Otra vez, fíjense en a o at. Después de a aparece un guioncito y después de at aparece un guioncito. ¿Eso qué quiere decir? Que después de ese guioncito yo puedo añadir otra estructura gramatical, otro elemento ahí para construir una palabra. Eso significa ese guioncito. Cuando ustedes separen morfemas, no se olviden de ponerle guioncitos, ¿ya? Cuidado, porque si no estarían ustedes trabajando sílabas, ¿ya? Y no se trata de trabajar sílabas aquí, se trata de trabajar morfemas. A y at. Muy bien. ¿Qué significa a y a? Tiene su significado. Significa aproximación o unión. Por ejemplo, atraer, ¿no? Atraer. Ahí está el prefijo a, aproximación. Adjunto, ¿no? Adjunto, unión. ¿Listo? Entonces, ahí fíjense, aparece el prefijo at. A eso me refiero con que solitos no pueden aparecer, sino que siempre van a aparecer pegados a un lexema, pegados a una raíz para adquirir su significado pleno, ¿no? Adjunto es poner algo junto a otra cosa, ¿sí? Junto a, por eso significa unión, ¿sí? Ahí alcanza ya su significado pleno un prefijo, a eso me refiero. Otra vez, tenemos prefijos aquí a y an, otra vez pueden significar privación o negación. Por ejemplo, asimétrico, que no tiene simetría. Eso significa asimétrico. Analfabeto, ¿ya? Que no ha estudiado. Analfabeto. ¿Listo? Ahí están los prefijos marcados con rojo. ¿Listo? ¿Tienen significado entonces los prefijos? Sí, porque son morfemas y los morfemas tienen significado. De eso no lo duden y no se olviden nunca. ¿Listo? Y no pueden aparecer solos, porque si aparecen solos no van a significar nada. Para significar plenamente necesitan pegarse a un lexema o a una raíz. Y siempre van a aparecer adelante del lexema. Siempre. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Más prefijos. Anti. Anti significa opuesto. Por ejemplo, anticristo, ¿no? Opuesto a Cristo. Anti. Dis significa negación o contrariedad. Por ejemplo, disconforme. Es decir, que no está conforme. Disculpa, ¿no? Ahí tenemos. ¿Ok? Ahí tenemos ejemplos con dis. ¿Qué más? Tenemos en y em, que significan dentro de, o también puede significar interioridad. Por ejemplo, encestar. Dentro de, eso significaría dentro del cesto, ¿no? Encestar. Embotellar, ¿no? Meter algo en la botella. Eso significa dentro de. ¿Ok? Ahí está. Eso significan los prefijos. Sigamos. Ex significa fuera o más allá. Si el prefijo ex acompaña a un lexema, va a alcanzar su significado de fuera o más allá. Por ejemplo, extender es irse más allá, ¿cierto? Excéntrico, ¿no? Es
una exageración de excentricidad en este caso. ¿Ok? Ahí está, ex. In, im, y. Recuerden que pueden aparecer en esas tres formas. Y va a significar negación o al interior de algo cuando hablemos de que tengamos que unir este prefijo a una palabra. La palabra va a tener este significado de negación o al interior de algo. Por ejemplo, infeliz, que no es feliz. Impago, que no se ha pagado. Ilegal, que no es legal, perdón. ¿Ya? Ahí están. Ahí alcanzan su significado los prefijos cuando recién se unen a un lexema. Pre significa anterioridad. Por ejemplo, prejuicio, ¿no? Antes del juicio. ¿Ok? O prejuicio, nosotros aplicamos esta palabra cuando nos formamos ciertos conceptos de alguien, de una persona o de una realidad, antes de conocer esa realidad o antes de conocer a esa persona. Es decir, estamos haciendo un prejuicio a alguien sin conocerlo, ¿sí? O de una realidad. Pro significa en vez de o delante de. Por ejemplo, pronombre en vez del nombre, significa pronombre, por si acaso, ¿ya? En vez del nombre, por eso es pronombre. Sigamos. Re significa repetición u otra vez. Va a alcanzar su significado cuando se una a un lexema o una raíz. Por ejemplo, reconsiderar, volver a considerar. Ahí está repetición. Recargar, volver a cargar. Eso significa otra vez, ¿sí? Ahí está. Encuentran su significado recién cuando se unen a un lexema. Bien, si quieren ver más de los prefijos, leer, hay una lista enorme en el libro, ¿ya? Ver el cuadro de paradigma de prefijos significativos en la página 41 de su libro. Y si no se han comprado el libro, no hay problema. Entran a la plataforma y ahí va a estar el cuadro completo de los prefijos. Son muchos prefijos, ¿ya? Y aquí les he puesto los que más usamos, pero ahí se van a encontrar otros prefijos con sus propios significados y más ejemplos. ¿Listo? Estos ejemplos que les puse acá es para que entiendan que un prefijo siempre va a ir delante de un lexema, no pueden aparecer solos, van a tener su propio significado porque son morfemas, ¿ya? Y van a alcanzar su significado pleno cuando se unan a un lexema. ¿Ok? Bien, sigamos. ¿Qué más tenemos por acá? Prefijos raíces. Ya estamos entrando ahora a la segunda categoría que vendrían a ser los prefijos raíces. Son también llamados morfemas, ¿no? No se olviden, son morfemas, ¿ya? Que anteceden, que van antes del lexema. Esta información la estamos repitiendo para que no se les olvide. Y portan un significado objetivo en la palabra que va a tener en su estructura un prefijo. Se caracterizan porque derivan directamente del griego. Los prefijos raíces vienen de las voces latinas o van a originarse del idioma griego o del latín, ¿sí? Por eso son griegos o latinos. Y por lo general, algunos de ellos pueden aparecer solos como palabras autónomas. Aquí voy a contradecir lo que dije hace rato de los otros prefijos, ¿ya? En algunos casos, estos prefijos raíces pueden aparecer solos alcanzando un significado pleno. ¿Por qué? Porque son prefijos raíces. Recuerden que los prefijos raíces o los lexemas en algunos casos van a alcanzar un significado pleno, ¿ya? Entonces los prefijos raíces pueden aparecer como palabras autónomas con sus propios significados plenos. Según la Real Academia de la Lengua Española, es decir, la RAE, son elementos de composición porque la mayoría de ellos son utilizados para formar palabras compuestas. La mayor parte de los prefijos raíces van a ser usados para eso, para formar palabras compuestas. Sin embargo, pueden aparecer solos con su propio significado. ¿Ya? Aquí sí, estos prefijos sí, pero solo los prefijos raíces. ¿Ya? No los otros prefijos, solo los prefijos raíces. Te presento ejemplos de prefijos raíces. Aero significa aire. Por ejemplo, aeropuerto, ¿sí? Aeropuerto, ahí tienes. Toda la estructura de aero se va a trasladar para unirse a puerto y va a formar aeropuerto,
¿ya? En otras palabras, va a ser puerto aéreo, ¿no? Puerto aéreo. Si tú desglosas y analizas a plenitud esta palabra, significa en realidad puerto aéreo, ¿no? Eso significaría. Sigamos. Antropo significa hombre. Por ejemplo, antropología. ¿Sí? Antropo significa hombre y si aparece unido a una palabra va a significar, va a seguir teniendo ese significado. La antropología estudia al hombre, ¿no? Es la ciencia que estudia al hombre, básicamente. ¿Ya? Ahí está. Esos son los prefijos raíces. Te sigo presentando otros. Auto significa por sí mismo. Por ejemplo, autobiografía. En otras palabras, mi propia biografía. O sea, de mí mismo, ¿no? Bis o bis puede aparecer este prefijo en cualquiera de sus tres formas. Significa dos veces o doble. Por ejemplo, bis abuelo, dos veces abuelo. Binomio, ¿no? Binomio, dos, juntos, ¿ya? Crono significa tiempo, por ejemplo, cronología. Foto significa luz, por ejemplo, fotografía, ¿no? Foto, luz. Sigamos. Es más, si cuando nosotros hablamos, muy pocas veces decimos, pásame las fotografías que nos tomamos, por favor. Directamente dice, pásame las fotos, por favor. Fotos. Se dan cuenta que este prefijo puede aparecer solito, adquiriendo el significado pleno. A eso me refería cuando decimos que los prefijos raíces pueden aparecer solos con su significado pleno. Foto es un ejemplo claro. Nosotros podemos decir foto y entendemos que es una fotografía. ¿Sí? Foto. Ahí está el ejemplo más claro de lo que les decía. Geo, tierra, geografía. Siempre que aparezca el prefijo geo en una palabra, va a hacer referencia a tierra. Geografía, geología, ¿no? Necro significa muerto. Necrológico, por ejemplo. ¿Ya? Necrológico. Hidro significa agua. Por ejemplo, hidrofobia. Hidrofobia significa miedo al agua, ¿no? Infra significa inferior o debajo de, por ejemplo, inframundo, debajo del mundo, ¿no? O infrahumano, por debajo de las condiciones humanas, ¿no? Ahí están, esos son algunos prefijos de origen griego y latino. Para tener más detalles de los prefijos griegos y latinos, por favor consulten el cuadro de paradigma de prefijos raíces que están en las páginas 41, 42 y 43 de su libro. Si no tienen el libro, están en la plataforma también, ¿ya? Véanlos, repásenlos, léanlos, porque puede ser que alguno de esos les vaya a llegar en su evaluación. Puede ser, ¿ya? De todos modos, aquí les he puesto los más resaltantes o los más conocidos o los que más se usan. Sin embargo, en cuanto a prefijos raíces, la mayoría los empleamos en nuestra vida cotidiana, ya cuando hablamos. Muy bien, sigamos. Ahora tenemos los sufijos. ¿Qué son los sufijos? Ya hemos visto los prefijos. Decíamos que los prefijos van antes del lexema. Ahora veamos los sufijos. Son morfemas afijos que pertenecen o aparecen en la palabra después del lexema o después de la raíz y se consideran formadores de palabras. Se caracterizan porque van presos o trabados también en los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Son las palabras en las que pueden aparecer los sufijos. Otra vez, recapitulemos. Los sufijos van después del lexema, siempre después del lexema. 1. 2. Los sufijos siempre van a aparecer o para que existan necesitan un lexema. Ya no pueden aparecer solos o sueltos. Solo los que tienen de origen o los que son raíces pueden aparecer. Los otros no. Siempre van a ir presos o trabados al lexema. ¿Listo? Te presento ejemplos. Alcohólico, por ejemplo. Alcohólico tiene la palabra alcohol y el sufijo ico, alcohólico. ¿Ya? Alcohol es una sustancia y alcohólico es una persona que bebe esa sustancia. Se dan cuenta que aquí el sufijo cambia de significado plenamente a la palabra en sí, ¿no? Sigamos. Arboleda.
tengo la palabra árbol y le añado un sufijo eda y construyo una nueva palabra. Por ejemplo, árbol sabemos que es una unidad de árbol, ¿no? Arboleda ya es un grupo de árboles, cambio de significado, ¿no? Sigamos. Lechero. Tiene el lexema lech, ¿ya? Y el sufijo ero. Entonces, viene de leche, ¿no? Lech es el lexema o la raíz de leche, ¿ya? Y en base a ese lexema yo puedo armar, añadiéndole nuevos sufijos, puedo armar otras palabras. Por ejemplo, lechero, lechería, ¿no? Leche. Puedo armar otras palabras. ¿Se dan cuenta? Entonces el sufijo ero transforma el significado de la raíz, complementa el significado de la raíz. ¿Ok? ¿Qué más? Zumbido. Tenemos el lexema zump y el sufijo ido, construyendo una nueva palabra, zumbido, ¿no? De ahí puedo armar zumbar, que es otra cosa, ¿no? Que tiene parecido significado. Muy bien, ahí están los sufijos. Recuerden, aparecen después del lexema. En este caso, los lexemas acá son alcohol, árbol, lech, zump, ¿no? Y sus respectivos sufijos que van después, ico, eda, ero, ido. Y le dan un nuevo significado o complementan el significado de la palabra. ¿Ok? Bien. A ver quién se está uniendo. Ya, sigamos. Clasificación de los sufijos. Se reconocen 4 clases de sufijos formadores de palabras. Veamos cuáles son las 4 clases. Sufijos de tipo significativos, sufijos apreciativos. Dentro de los apreciativos vamos a ver los diminutivos, los aumentativos, los despectivos, los superlativos. ¿Ya? Los superlativos. Ahí están. Primera clase, sufijos significativos. Segunda clase, sufijos apreciativos. Dentro de los apreciativos, esto no lo olviden, están los diminutivos, aumentativos, despectivos y superlativos. Dentro de la tercera clase están los sufijos raíces o sufijas, ¿ya? Es decir, que son el elemento primordial y que pueden aparecer solos estos sufijos raíces y tener su propio significado en algunos casos. 4. Los sufijos flexivos. Ahí están las 4 categorías de sufijos que vamos a analizar a continuación. ¿Ya? Se dividen en 4 clases los sufijos entonces. Empecemos a analizar cada una. Los sufijos significativos. Veamos cuáles son. Son morfemas afijos que modifican sustancialmente la idea que tiene un lexema. Sirven para formar palabras derivadas, ¿ya? Son llamados también sufijos derivativos, si ustedes quieren. Contribuyen a identificar morfológicamente la clase de palabra a la que pertenece. O sea, sirve para definir la categoría gramatical de una palabra. Te presento ejemplos, un detalle más antes de pasar a los ejemplos. Generalmente aparecen en las palabras como verbos que están en infinitivo, gerundio y participio, no el resto de los verbos conjugados, sino infinitivo, gerundio y participio. También puede aparecer en adverbios terminados en mente, solo en esos adverbios, no en los demás adverbios, ¿ya? Esas son las palabras en las que pueden aparecer los sufijos significativos. Ahora sí, veamos sufijos significativos de sustantivos. Aquí tienen age, por ejemplo, age. ¿Qué significa acción y conjunto? Por ejemplo, abordaje, ¿no? Abordaje. Plumaje. Ahí tenemos. El sufijo age en plumaje, por ejemplo, hace referencia a un grupo de plumas, ¿no? El plumaje de un ave, hablamos de todas las plumas que componen ese plumaje de las aves, ¿no? Entonces ya es un conjunto, es un grupo, ¿ok? En cambio, en abordaje, age aparece como acción, acción de abordar, abordaje, ¿sí? Ahí están. Y estamos formando sustantivos. Abordaje es sustantivo, plumaje es sustantivo. Ansa, ¿qué significa acción y efecto? Por ejemplo, matanza significa acción. Añoranza, ¿no? Significa de alguna manera efecto, ¿ya? Ahora, la matanza, la añoranza son sustantivos, ¿sí? Por eso hablamos de sufijos significativos de sustantivos. Aso o asa puede aparecer en sus dos variantes. Por ejemplo, va a significar esto golpe
y en femenino va a ser despectivo. Cuando aparezca en género femenino va a ser despectivo. Por ejemplo, flechazo, ¿no? De alguna manera es un tipo de golpe, flechazo, ¿ya? Bocaza, o sea, puede significar que es una persona habladora o mal hablada, si ustedes quieren, ¿no? Bocaza, una persona, cuando se le dice este término, estamos hablando en ese sentido. Ahora, puede aparecer aquí como adjetivo en algunos casos o en algunos casos se va a analizar como sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, tiene una bocaza, cuando uno habla así, una bocaza, estamos hablando de un sustantivo, haciendo referencia a que es muy parlanchín o muy mal hablado, ¿no? Y flechazo, que hace referencia a golpe, a un tipo de golpe, ¿no? Con una flecha. ¿Ok? Ahí está. Sion, que significa acción o efecto y objeto, ¿ya? Por ejemplo, elección, que es una acción, habitación, que es un lugar, un objeto de alguna manera, ¿ya? Ahí están. Esos son los sufijos significativos de sustantivos. Dat, por ejemplo, cualidad. Eso significa, ¿ya? Cualidad. Ahí tenemos ejemplos. Ansiedad, ¿ya? Es una cualidad de un ser humano. Agilidad es una cualidad de un ser humano, ¿ya? Son sustantivos porque pueden acompañarles artículos. Por ejemplo, la ansiedad, la agilidad. Significa también cualidad. Por ejemplo, vejez es una cualidad humana. Honradez es una cualidad humana, ¿no? Entonces vean ahí, vejez, honradez. La vejez, la honradez son sustantivos. Ismo significa doctrina o movimiento. Por ejemplo, atletismo significa movimiento. Socialismo es una doctrina. Entonces veamos acá. Perdón por la O de ismo, socialismo, tiene que ser con rojo ahí para que no se confundan ustedes, ¿ya? Entonces, socialismo significa, es una doctrina, por lo tanto, puedo decir el atletismo, el socialismo, son sustantivos. Recuerden que a los sustantivos siempre puede acompañarles un artículo, así van a saber ustedes que es un sustantivo. Los artículos van a determinar o definir un sustantivo. Itis significa inflamación. Por ejemplo, faringitis es sustantivo. La faringitis, ¿no? Mento o menta significa acción, efecto y conjunto. Por ejemplo, juramento. Juramento es una acción. Reglamento es un conjunto de reglas, ¿no? Ahí está. Bien, si quieren ver más sobre los sufijos significativos de sustantivos, pueden ver el cuadro de este tipo en las páginas 44, 45 y 46. Son hartísimos sufijos. Repásenlos, vean por lo menos para conocer cuáles son o tener una idea de qué significan, ¿ya? No van a salir todos estos sufijos dentro de su evaluación, pero a lo mejor uno que otro por ahí va a entrar, ¿ya? Muy bien, ahí están. Esos son los sufijos significativos de tipo sustantivos, ¿ya? Recuerden que los sustantivos, ¿cómo saben que es un sustantivo? Porque pueden acompañarlo por un artículo. Si el artículo no encaja, no es un sustantivo. Fíjense, en todas estas palabras ha encajado el artículo. El abordaje, el plumaje, la matanza, la añoranza, el flechazo, la bocaza, la elección, la habitación, la ansiedad, la agilidad, la vejez, la honradez, el atletismo, el socialismo.